En 1981, una empresa tenía prácticamente todo: tecnología, distribución, clientes, capital, reputación y algo todavía más importante, el poder de definir el futuro de la informática. Esa empresa era IBM. Durante décadas, había dominado el mundo corporativo. Había construido máquinas que movían bancos, gobiernos, universidades, multinacionales. Si alguien tenía que liderar la revolución del ordenador personal, parecía evidente quién iba a hacerlo. Y, durante un instante, lo hizo. Pero hay una paradoja fascinante en la historia de IBM. Porque mientras ellos ayudaban a crear uno de los mercados más rentables del siglo, otros fueron los que terminaron haciéndose ricos. Y ahí empieza la verdadera historia. Para entender cómo una de las empresas más poderosas del planeta acabó construyendo el escenario para que otros dominaran la industria, hay que volver a una decisión que parecía lógica, rápida, eficiente, y que terminó cambiando para siempre el negocio de la tecnología. Durante los años 70, IBM no era una empresa más, era la referencia. Mainframes, infraestructura, computación empresarial. Su presencia era tan dominante que para muchas grandes organizaciones, comprar informática era prácticamente sinónimo de comprar IBM. Pero el mercado estaba cambiando. Pequeñas empresas empezaban a experimentar. Los costes bajaban, los componentes mejoraban, y empezaba a aparecer una nueva idea: llevar la informática fuera de las grandes corporaciones, llevarla al escritorio, llevarla a millones de personas. Y ahí surgió una amenaza. Empresas jóvenes, más rápidas, más pequeñas, más agresivas. Y IBM entendió algo. Si no entraban rápido, podían quedarse fuera del siguiente mercado. En 1981, IBM lanzó el IBM PC, y técnicamente, el producto funcionó. Era fiable, profesional, tenía la marca, tenía distribución, tenía confianza, pero lo realmente importante no estaba en la máquina, estaba dentro. Porque para construir ese ordenador, IBM tomó una decisión poco habitual: no desarrollar todo internamente, externalizar piezas críticas. Y aquí empieza el giro. El procesador vino de Intel, el sistema operativo vino de Microsoft. En ese momento parecía una decisión brillante, más rápida, más barata, más flexible. IBM podía entrar rápido, y lo consiguió. El IBM PC fue un éxito, pero había una consecuencia invisible y extremadamente importante. IBM había construido el producto, pero no controlaba las piezas más valiosas. Al principio, nadie parecía preocupado. El producto vendía, la marca funcionaba, los clientes confiaban, pero el verdadero problema estaba en el estándar. Porque IBM tomó otra decisión: abrir la arquitectura. Eso permitió que otras empresas copiaran el modelo, crearan máquinas compatibles, usaran componentes similares, construyeran productos más baratos, más rápidos, más agresivos. Y de repente, el mercado dejó de necesitar IBM. Solo necesitaba el estándar. Y ese estándar dependía de otros. Dependía de Intel. Dependía de Microsoft, no de IBM. Y ahí todo cambió. Porque cuando otros fabricantes empezaron a crecer, IBM no cobraba. Pero Intel sí. Microsoft también. Cada nuevo ordenador, cada nuevo fabricante, cada nueva expansión fortalecía el sistema, pero no necesariamente a IBM. Ese fue el punto de no retorno. Cuando IBM dejó de controlar el producto y pasó a alimentar un ecosistema que otros monetizaban mejor. Y lo más curioso es que en ese momento, IBM todavía parecía estar ganando.
Las ventas seguían creciendo. La marca seguía siendo poderosa. Los clientes seguían confiando. Desde fuera, nada parecía indicar un problema. Y eso es precisamente lo que hace que este caso sea tan peligroso. Porque algunos errores estratégicos no aparecen en el trimestre siguiente, no aparecen en el siguiente lanzamiento, ni siquiera aparecen en los titulares. A veces, aparecen años después, cuando el mercado ya ha cambiado, cuando las reglas ya se han consolidado, y cuando recuperar el control ya no depende solo de dinero, depende de tiempo. Y en tecnología, el tiempo rara vez perdona. IBM seguía vendiendo ordenadores. Sí, pero cada nuevo fabricante compatible fortalecía el mismo ecosistema. Cada nueva empresa que entraba hacía más fuerte el estándar, y cuanto más crecía ese estándar, menos importaba quién lo había creado. Porque el cliente ya no compraba IBM, compraba compatibilidad, compraba software, compraba acceso. Y eso es devastador para una empresa que siempre había vivido de la marca. El caso de IBM no trata de ordenadores, ni siquiera de tecnología. Trata de control, porque muchas empresas creen que llegar primero es suficiente, pero en muchos mercados eso no basta. Lo que realmente importa es controlar las capas que capturan el valor, el sistema operativo, la arquitectura, el estándar, la propiedad intelectual. Y ahí, IBM cometió un error estratégico, no por lanzar tarde, no por fabricar mal, no por falta de visión, sino por algo mucho más sutil. Confundir velocidad con control. Entraron rápido, sí, pero para hacerlo, se dieron piezas críticas. Y esas piezas terminaron creando imperios. Y ahí ocurrió algo todavía más importante. El dinero cambió de capa. Durante décadas, fabricar la máquina era donde estaba el margen. Ahí estaba el poder. Ahí estaba la diferenciación. Pero con el ordenador personal, eso empezó a cambiar. Los componentes se estandarizaron. Los fabricantes aumentaron, los precios bajaron, y competir solo con hardware se volvió cada vez más difícil. Mientras tanto, el software seguía escalando, las licencias seguían creciendo, los procesadores seguían siendo imprescindibles, y cada nuevo ordenador vendido alimentaba el mismo sistema. No el sistema de IBM, sino el de Microsoft y el de Intel. Ahí estaba la verdadera transformación. IBM ayudó a crear el mercado. Pero el mercado ya no estaba pagando donde IBM esperaba. Estaba pagando en otra capa. Una capa menos visible, pero mucho más rentable. Y cuando IBM entendió eso, el ecosistema ya estaba demasiado consolidado. El caso de IBM no trata de ordenadores, ni siquiera de tecnología. Trata de control, porque muchas empresas creen que llegar primero es suficiente, pero en muchos mercados eso no basta. Lo que realmente importa es controlar las capas que capturan el valor, el sistema operativo, la arquitectura, el estándar, la propiedad intelectual. Y ahí, IBM cometió un error estratégico. No por lanzar tarde, no por fabricar mal, no por falta de visión, sino por algo mucho más sutil. Confundir velocidad con control. Entraron rápido, sí, pero para hacerlo, se dieron piezas críticas. Y esas piezas terminaron creando imperios. IBM ayudó a crear el mercado del ordenador personal. Eso es indiscutible. Pero crear un mercado no siempre significa dominarlo, porque a veces la empresa que construye el escenario no es la que vende las entradas. Y esa es una de las lecciones más caras de toda la historia empresarial.